Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa que les traemos con mucha alegría por parte del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, trayéndoles temas súper interesantes todos los días, todas las ocasiones y a su disposición en estos podcasts sobre nuestros pueblos precolombinos, sobre sus costumbres, sobre sus saberes, sobre muchísimas cosas. Y hoy vamos a hablar de un tema agudo, un tema que está intrínsecamente ligado a la historia de la humanidad y nuestros pueblos precolombinos no fueron la excepción. Estamos hablando de la guerra. ¿Qué significaba la guerra para nuestros pueblos precolombinos? Y para eso hoy nos acompaña nuevamente, y como siempre un gusto tenerla acá, doña Vicky Nova. Bienvenida nuevamente, ¿cómo está? Muchas gracias, César. Claro, es un gusto siempre acompañarlos y a los oyentes, pues, darles este tema. Así es. Hay que aceptar en base a las evidencias, basados en las evidencias, de que los conflictos armados, las diferencias entre pueblos, entre aldeas, entre sociedades, ocurrían en la época precolombina. Eran seres humanos como nosotros, tenían diferencias y en algunas ocasiones llegaban al punto más violento que es, desgraciadamente, la guerra. Sí, partamos de que en toda América hay representaciones, hay ilustraciones de que se dieron eventos de guerra, ya sea un pueblo sobre otro para conquista de territorios, por ampliar sus espacios. Por ejemplo, en Sudamérica hay expansión de los grupos ya que tienen cierto estatus de civilización, o en Mesoamérica. En el caso de Costa Rica y otras partes de esta zona intermedia de lo que es América, hay representación, mucha representación de armas, lo que se puede interpretar como armas, también de cabezas trofeo, que uno podría interpretar, o guerreros llevando o portando armas y cabezas trofeo. Entonces eso te lleva a pensar que habían eventos bélicos, no siempre fue pacífico, pero sí, eventos tal vez rápidos, tal vez no solo por territorio, también ritual, o porque el chamán de la otra comunidad era mucho más fuerte y entonces se hacían la guerra por una cuestión más ritual, o una guerra ritual también, y había iniciaciones a la guerra. Entonces la guerra se dio, hablemos por poder, por autoridad, y también por la imagen o la relación entre clanes, ¿verdad? Yo creo que es necesario abordar estos temas porque también es bueno, y en aras de la verdad, que la verdad siempre es buena, aunque a veces nos robe la ilusión, digamos, quitarnos tal vez esa imagen idílica que existía de que siempre eran pueblos pacíficos. No, eran personas. Leía por ahí hace unos días, doña Vicky, a propósito del 12 de octubre, que antes de la llegada de los conquistadores europeos, ya América estaba ampliamente poblada. Había muchísimas civilizaciones, había muchísimas sociedades, y me imagino que pensar que todas convivieran de manera pacífica era demasiado idílico para ser verdad. Y lo mismo pasaba en el centro del continente, que a pesar de que era mucho menos poblado, ya estaba muy poblado y había sociedades que tienen siglos de estar ahí. Sí, claro. Y mucho tiene que ver con una cuestión, yo digo, de ecosistemas, porque, por ejemplo, si vamos a Sudamérica, ahí falta mucho el agua, son zonas muy áridas. En Mesoamérica también, en la zona. El conquistar a veces es conquistar por un elemento fundamental, por ejemplo, como el agua, o un elemento fundamental como es la extracción de algún producto importante para la supervivencia. En el caso de Costa Rica tenemos una gran ventaja, es que hay una diversidad de ecosistemas. Sí se dio eventos bélicos porque, por ejemplo, hay historias muy bonitas que cuentan o narran los españoles en el caso de que un hermano fue a ver si rescataba a su hermana que fue raptada. Por ejemplo, los Quepo raptaron a Dulce, que era la hermana del cacique de Quepo, y entonces fueron a rescatarlo junto a Juan Vázquez de Coronado, allá a Coctú, cerca de la frontera con Panamá, y ahí un evento de guerra.
Y allá en Coctú eran guerreros, ellos tenían, inclusive eran mujeres que ayudaban a hacer la guerra y se Mujeres describen guerreras. empalizadas que están rodeando, digamos, como fortalezas porque eran grupos que esperaban que llegaran y rescataran a Dulce y ya se acabó la guerra. Entonces, hay eventos como pasa en la actualidad, digamos que se dan guerras por diferentes situaciones, pero esa era una situación. Entonces, la narración, por eso le digo que es bonita porque fueron y rescataron y se devolvieron. Bueno, todo un enfrentamiento. Claro. Pero sí, antes de la llegada de los españoles se estaba dando toda una dinámica, pero no era que pasaban ahí. Matándose Sí, todo el y tiempo. muchas veces, como le decía, todo depende qué tipo de guerra estás planteando, digamos, un evento, una batalla, pero tal vez más ceremonial, una batalla de que yo gané tal cosa, entonces hay una batalla más preparada hacia lo ritual. Hacia lo ritual, que no necesariamente muere muchísima gente. No, igual como le decía lo de esa parte de que hay cabezas trofeo, uno piensa, bueno, entonces pasaban decapitando. Puede ser que durante la guerra los enemigos, los niños, las mujeres o los jóvenes eran capturados como retenidos como esclavos por otro grupo, pero los guerreros del enemigo sí podían fallecer y podrían ser decapitados porque para ellos obtener el poder de ese luchador, de la fuerza de eso, podía significar la cabeza trofeo. Hasta hace poco están documentándose algunos sitios arqueológicos, por ejemplo, Felipe Solís del Vecchio del Museo Nacional trabajó un sitio que se llama Jícaro, que nosotros tuvimos una exposición en el museo, donde hay ya presencia de cráneos con descarnamiento, digamos que entonces se ve que ya hay una intención, digamos, de una cabeza trofeo. Entonces, hasta ahora se están encontrando algunas evidencias de la cabeza trofeo. Siempre se ha visto más en piedra o en esculturas de guerreros llevando las cabezas. Así es. Bueno, varias razones para ir a la guerra. Usted ya mencionaba algunas, motivos rituales, motivos familiares, ¿verdad? Y territoriales. Por eso y algunas otras razones más hacían la guerra nuestros pueblos precolombinos. Hagamos una pausa para ir a la agenda del museo y regresamos con Huellas Culturales. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos, las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Facebook, Museo del Jade. Instagram, Museo del Jade CR. Twitter, @Museo del Jade CR. YouTube, Museo Jade. Seguimos en Huellas Culturales. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con Vicky Novoa, arqueóloga y curadora del Museo del Jade. Hablamos de la guerra, el significado, por qué hacían la guerra nuestros pueblos precolombinos. Decíamos que una de las razones podían ser rituales. ¿Cuáles eran estos ritos de preparación de los guerreros para las batallas? Hay algo interesante en esto porque primero casi que hay que ser desde niño o tener esa línea para ser guerrero. Jugando, digamos, a tirar con el arco y la flecha, haciendo, digamos, las correrías de la niñez, empiezas a ejercitarse porque hay que ser muy fuerte para poder portar, digamos, las armas y hay que tener una iniciación para ser guerrero. Entonces se dice que desde niños empezaban a foguearse, digamos, como el que iba a ser guerrero. Y posteriormente la parte esta de iniciarse era ritual, había que tener, igual como un chamán, había que tener una iniciación a retirarse y tener un maestro también. Y en algunos casos encontramos esculturas donde inclusive los fajones son diferentes. Ahí en el museo podemos ver algunos fajones que son muy elaborados y los peinados inclusive de los mismos guerreros, como diciendo, así nos vestimos para ir a la guerra. Y otros fajones muy sencillos como unos cordones nada más, tal vez eran diferentes estatus que tenían los
digamos los militares, los de la guerra, y tenían también el estatus de ser ya combatientes y de sobrevivir a muchas guerras, y tal vez estos que llevan más cabezas, trofeo, o elementos que aparecen mucho en la iconografía de los objetos, principalmente esculturas. O también esto de la imagen de tener bordes llenos de cabezas de trofeo en los metates o en otros tipos de esculturas, inclusive en la cerámica. Ahí en el museo tenemos cabecitas, muchas cabecitas en algún vaso. Y vamos a ver eso como un elemento de que si yo quito, digamos, la vida, también esa persona que pierde, digamos, la vida va a dar más poder a ese guerrero. Las iniciaciones o los rituales para ser guerrero, entonces tenían también un significado importante. ¿Podríamos hablar de jerarquías dentro de los guerreros entonces? Tal vez no como los entendemos ahora, las guerras modernas, pero habían jerarquías. Sí, bueno, es una interpretación, pero yo lo veo así de acuerdo al atuendo que se ve en las esculturas. Porque inclusive tenemos una mujer guerrera pequeñita que lleva una faja y también un tocado como en su cabeza. Un tocado es como un sombrero, un adorno sobre la cabeza, que se ve que es una mujer que está preparada para la guerra. Hay poca documentación de mujeres guerreras, pero sí, la mayoría hay. Se habla de las viseitas en la zona sur de Costa Rica, que ayudaban a los hombres a disparar o a tirar armas o a lanzar cosas o ayudarlos ahí durante las guerras. Y se habla entonces de que habían mujeres guerreras. Eso me parece maravilloso, doña Vicky, porque uno suele pensar en la guerra como un acto muy masculino, digamos, entre comillas. Sí, en muchas partes del mundo, pero aquí las mujeres participan en la guerra. Claro, inclusive hay documentación en el mundo, digamos, durante la prehistoria, que las mujeres no eran solo amas de casa, también iban de cacería y al rato también de guerra. Hacían muchas cosas las mujeres precolombinas, ¿verdad? Creo que sí, la verdad es que, casi de todo, que no es ahora en este momento que estamos como empoderándonos, pero en ese momento también habían eventos, claro, por supuesto depende también en el momento en que era, pues la línea de la madre daba la línea de parentesco, el clan, y entonces, pero ahora ya con la parte patrilineal, pues se ha quedado muy rezagada la mujer en ese sentido, pero antes la mujer participaba por la fuerza y todo eso, pues ella colaboraba en la guerra, digamos, pero sí tenemos esa figurilla, y los invito a verlos en el museo, que es de una mujer guerrera, y eso nos ha llamado mucho la atención, porque los demás son guerreros. Bueno, hubo mujeres guerreras en nuestros pueblos precolombinos. Bueno, por lo menos hasta ahí tenemos esa hasta donde sabemos. Y esperemos que aparezca mucho más evidencia, porque bueno, eso era lo único que faltaba prácticamente. Hacían de todo. Eran chamanas también, como ya hemos hablado. Líderes. Aparece mucho ya restos óseos de mujeres que eran líderes por el tipo de objetos que se le ponen, es que tienen un estatus. Entonces, esos liderazgos, para ser líder tienes que también liderar hacia un conflicto. Un conflicto no bélico o cualquier tipo de conflicto comunitario. Tienes que ser líder. El guerrero es un líder. Entonces, si hay mujeres líder, significa que tenían que enfrentar. Así es. Y estamos hablando justamente de eso, de la guerra en los pueblos precolombinos. ¿Qué tipo de armas portaban durante las luchas nuestros pueblos precolombinos? Tenemos evidencia de diferentes tipos de armas. Hay dagas, aparecen mucho dagas, tipos de daga. Pensemos que todos estos son elementos hechos en materiales en piedra, en algún tipo de piedra dura, son lutitas silicificadas principalmente, son rocas sedimentarias endurecidas, es lo que quiero decirles, y principalmente tienen formas punzocortantes, o sea, son puntiagudas, y si se ponen sobre un palo, se amarran, se hace entonces un enmangamiento fuerte, y con eso puedes pasar, atravesar igual las armas que usaban para la cacería fueron usadas también para la guerra, hachas de doble filo, también cuchillos, algún tipo de armas como las mismas que usaban en la cacería pueden usarse en la guerra. Hay un arma que creo que ya lo hemos hablado de
los remates de bastón o las masas ceremoniales que algunos arqueólogos le llaman masas de guerra, porque tienen a veces muchas proyecciones y le digo que pues sí es contundente darle a alguien con una de esas, creo que en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. Sí, y hay documentación, digamos, de que se manejaban esos fajones y tal vez algunos, ahí tenemos unos discos de cerámica grandes con unos agujeros, tal vez era para ponerse en la parte del brazo, del antebrazo, para que sostener, digamos, en las luchas. Pero eso también en los grabados de Benzón y hay algunos que se ven con lanzas atacando inclusive a los españoles, pero con puntas de lanza generalmente. Pero sí tenemos hachas, masas que pueden servir para usarlo como arma. También algunos cerbatanas que pudieron haber usado, como se usan actualmente. Hay cerbatanas que tienen sus proyectiles que son duros como para pues ahuyentar por lo menos al enemigo. Y si iba con veneno, pues puede ser letal. No sé si había... En algunas comunidades no está documentado, no se ha encontrado evidencia de algún tipo de veneno, pero posiblemente las puntas con algún tipo de... hay algunas plantas que adormecen, entonces puedes pues inyectarle un poquito de ese veneno a la gente. Pero eso todavía no ha sido muy documentado en los sitios arqueológicos. ¿Arcos y flechas? Eso sí, con las puntas de proyectil, de flechas, sí se encuentran muchos en sitios arqueológicos que son pequeñas puntas que sí tienen la forma para poderlos enmangar en la punta de la flecha. Y aquí los arcos madera pejibaya son muy buenos para lanzar. Con una cuerda se puede lanzar. Hay que tener cierta agilidad. Por eso le decía que inclusive prepararse para ser guerrero había que empezar desde pequeño. Y lo digo por experiencia propia, porque de manera deportiva una vez intenté usar arco y flecha, cuesta muchísimo. Se requiere mucha fuerza y además de la puntería. Sí, la gente que practica la arquería ahora creo que es gente con una gran destreza. Sí, y, bueno, a pesar de que, todos los sistemas ahora de los arcos, pero tienen que tener mucha destreza y además esa habilidad de dar en el blanco, porque y ahora imagínense es una práctica interesante. Imagínense una guerra con varios guerreros corriendo hacia uno. Sí, y hay una curiosidad, por ejemplo, les recomiendo leer... El valor que hay que tener. Les recomiendo leer el libro de Eugenia Ibarra, de Pueblos que capturan. Doña Eugenia Ibarra habla de todo esto en más detalle, pero la doctora Ibarra menciona, digamos, inclusive a los chamanes ahí, dándole fuerza a los luchadores. Entonces eso yo creo que es importante. En América fue una tónica, no era que pasaban todo el día en guerras, pero había momentos en que se creaba el conflicto. Exacto. Como le digo, por cualquier razón ya más particular, no como ahora, que creo que los conflictos no son, tal vez tengan sentido para algunas potencias, pero creo que en ese momento era esos conflictos clánicos o conflictos porque faltaba un recurso. Exacto. De repente no eran tan devastadoras como lo son hoy en día con las armas modernas. Eran terribles porque ninguna guerra es bonita, moría gente. Creo que siempre he querido como decir, había héroes de guerra también, ¿verdad? Cuando se habla de que los guerreros llevaban la cabeza trofeo al cacique o a la persona con liderazgo, era ascendido a estatus de guerrero también. Sí. Se habla que eso que transporta, ¿por qué se representa así? ¿Por qué esa figura tan recurrente? Por ejemplo, en el Caribe hay mucha recurrencia de esas esculturas llevando esas cabezas trofeo. Y el hacha la lleva. Entonces, casi que puedes ver ahí ese evento de guerra. Una pregunta que no quería que se me olvidara es, ¿no era común las armas hechas con obsidiana, verdad? Que era un material muy usado más al norte. ¿O sí se ven armas con obsidiana, que es un material...? La obsidiana es, generalmente las vetas de obsidiana más frecuentes es en Mesoamérica. Ajá. Aquí llegaron algunas hojas de obsidiana. He estado revisando porque quiero invitar a algún conferencista que nos hable sobre el tema de la obsidiana en el museo. Y
realmente ya las fuentes son muy particulares y pueden ser identificadas de dónde provienen. Generalmente están en Guatemala o en México. Hay mucha abundancia en Guatemala particularmente, y depende de las hojas, que son, hay puntas de lanza increíbles en obsidiana, que son mucho más, inclusive en la óptica se usa la obsidiana para hacer operaciones porque es un material muy limpio, y además el filo es excelente para hacer operaciones ahora oftálmicas. Actualmente. Es interesante el uso de la obsidiana, pero en Costa Rica es muy poco. Aquí usábamos más lo que teníamos presente, los sílices, el tipo de rocas duras, pedernales, las rocas que son pulidas, como le decía yo. Es muy frecuente estas hachas que son sedimentarias, pero que ya estructuralmente y químicamente se ha desplazado, digamos, el carbonato por sílice, entonces se hacen muy duras, que son las lutitas silicificadas, que son muy duras, o sea, que ya para armas funciona muy bien. Estamos hablando de la guerra en los pueblos precolombinos. El tema del sacrificio era sumamente importante, tanto el propio como el sacrificio de otros. Hablemos de este concepto del sacrificio en las guerras precolombinas. Sí, se habla, a nivel de Costa Rica se ha hablado de lugares de sacrificio, que hay altares de sacrificio, que hay rocas donde posiblemente se realizaron sacrificios. No hay una documentación muy clara de esto, como sí está documentado en Mesoamérica, donde hay sacrificios humanos y autosacrificios, que en Mesoamérica sí es muy documentado en los murales y en los vasos, donde se ve inclusive los entes decapitadores que hablábamos en algún momento cuando mencionábamos el inframundo relacionado con animales, está decapitando, está realizando esa escena. Aquí nosotros, como no tuvimos la escritura como tal, la representación en grabados, no hay que yo conozca todavía una imagen que esté hablando del sacrificio, pero habían autosacrificios, como por ejemplo, que no es, como le mencionaba antes, no es morir, sino que es como una forma ritual. Por ejemplo, perforarse la lengua, las orejas, los miembros genitales. Podría ser relacionado con la fertilidad y la sangre cuando cae al suelo, entonces crea, porque es igual, como hablábamos de la tierra, es muy importante. Estos son sacrificios y autosacrificios, y obviamente los sacrificios humanos en el sentido de que si mueres, te decapito, pero ya posiblemente post-mortem, la decapitación. Entonces, bueno, mueres, sí, es un tipo de sacrificio. Ser guerrero, sabes que vas a la batalla, puede ser que mueras, ¿no? Y cuando murió un guerrero importante, ¿cómo era el tema de la fúnebre, las lápidas? ¿Qué se encuentra de eso? Sí, eso también depende de cómo mueren. Por eso hay tanta cabeza trofeo, porque, bueno, si mueren en la batalla y es decapitado, muchas veces es colocado como ofrendas, más bien cabezas que son cabeza retrato en piedra, que a veces tienen los ojos cerrados y a veces descansan hacia atrás, está mostrando el fallecimiento. Y esa colocación de cabezas trofeo te está dando esa señal de que también está haciendo ese paso a la muerte de un guerrero o un esclavo. Muchas veces se habla, inclusive doña Eugenia documenta, que a veces morían y ponían a sus esposas o a algunos elementos o pertenencias de la casa con él, como una forma. Igual como un artesano puede ir con sus herramientas, puede irse él con sus armas. Entonces se habla del guerrero porque tiene las cabezas trofeo o porque lleva las armas y otros elementos decorativos, que entonces te dice que era un guerrero, o sea, porque te están poniendo objetos, ofrendas de guerrero. Está súper interesante este tema. Tenemos que ir terminando. Recordarles que si quieren saber más de la guerra y en los pueblos precolombinos, los invitamos al Museo del Jade. Las entradas son en línea, museodeljade.ins, /cr.com. Así que vaya y aprenda más en el Museo del Jade. Doña Vicky, muchísimas gracias. Los esperamos en el museo. Esta oportunidad de hablar del poder y el sacrificio y la guerra está ahí, y les invito a
a enterarse más sobre eso. Cordialmente invitados e invitadas al Museo del Jade. Hasta acá, Huellas Culturales. Muchas gracias. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.